Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy lo prometido es deuda, un videito sobre sumas de Riemann. Recordar que la suma de Riemann es una forma, digamos, alternativa a calcular integrales definidas. Para demostrarlo, vamos a resolver esta integral primero por el método que ya conocemos. Si nos damos cuenta, aquí esta integral claramente es definida, tiene sus integrales de límites de integración y vamos a resolverla como corresponde. Según la calculadora, me dio este resultado: 125 sobre 6, correcto. Y por tratarse de un área, le vamos a asignar la unidad u cuadrado. ¿Ok? Tenemos que llegar a este resultado. Lo vamos a hacer primero de la forma tradicional y después por sumas de Riemann. Este video va a ser larguito, pero y esta integral igual es compleja para el uso de Riemann, pero bueno, aquí es donde mueren los valientes. Como es una suma, podemos resolver de manera como que fuera una integral indefinida y después evaluar los límites de integración, no hay ningún problema. Entonces, aquí quedaría la integral de menos x al cuadrado diferencial de x más la integral de x diferencial de x más 6, perdón, más la integral de 6 diferencial de x. Simplemente la hemos descompuesto en la suma. Entonces aquí abajito vamos a resolver. Acá sería menos x a la 3 sobre 3, ¿cierto? Más la integral de esta sería x al cuadrado sobre 2 más 6x. Ok, hemos resuelto esta integral, bastante sencilla. Entonces ahora hay que evaluarla en los límites de integración. El límite inferior es menos 2 y el superior es 3. Entonces, si hacemos esto, lo vamos a hacer bien ordenadito, dibujando mejor, claro. Ya, bueno, vamos a ponerle talento. Donde haya una X, reemplazamos por un 3. Entonces, voy a protegerlo en paréntesis para que mantengamos el orden. Eso queda al cuadrado, ¿cierto? Sobre 3 más otro paréntesis, otro 3, pero elevado al cuadrado y al mismo tiempo dividido entre 2, más 6 veces el límite superior, que en este caso es 3. Y a todo esto le vamos a restar la misma expresión, pero evaluada en el límite inferior, que ahora es menos 2. ¿Ok? Lo vamos a escribir acá. Sería menos 2, ¿cierto? Esto elevado al cuadrado y al mismo tiempo dividido entre 3, más paréntesis menos 2 al cuadrado dividido entre 2, ¿cierto? Más 6 por menos 2. Ok. Y al resolver todo esto, nos tendría que dar el resultado de la integral. Voy a resolver aquí abajito. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Perdón, es el cubo. ¿Por qué uso un cuadrado ahí? Por esas cosas uno se pastelea después de la prueba. Y acá también es el cuadrado, o sea el cubo. Ojo con eso. Como decimos en la pega, es por si estáis vivitos. Pero en la prueba esto lo pagáis caro. Ya, partamos. 3 al cubo es 27. Es negativo, ¿cierto? Y como la potencia es impar, seguirá siendo negativo. Y menos 27, ¿cierto? Yo pongo aquí la calculadora, menos 27 sobre 3, eso da menos 9. ¿Ok? Entonces voy a ponerlo por acá.
menos 9 más 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? Sobre 2, 9 medios. No es una fracción exacta, así que no, porque da 4,5, pero no quiero trabajar con decimales. Y 6 por 3 es 18. Todo eso menos la misma operación de acá. Acá, menos 2 al cubo, ¿cuánto es eso? Eso tiene que dar 8, ¿cierto? Menos 8, pero ese menos lo transforma en un 8 positivo, ¿cierto? Claro, porque esto da menos 8, pero el menos que está afuera lo multiplica y le cambia el signo. O sea, quedaría 8 tercios más, veamos aquí, esto es menos 2 al cuadrado, pero por ser una potencia de un número par, queda positivo igual. O sea, sería 2 al cuadrado, que es 4, y 4 dividido entre 2 es 2 nomás. Entonces, más 2. Y acá quedaría menos 12, porque 6 por 2, 12, más por menos, menos. Menos 12. Ahí estaría. Si resolvemos esta primera suma, la que está acá, lo voy a hacer en la calculadora. Entonces yo escribo menos 9 más línea de fracción 9 medios más 18, eso da 27 medios. 27 medios menos lo que esté dentro del paréntesis. Vamos a ver cuánto queda. Línea de fracción 8 tercios más 2 menos 12, ¿cierto? Eso da menos 22 tercios. 22 tercios, ¿cierto? Ahora, acá este menos que está multiplicando transforma esto a positivo. Entonces quedaría 27 medios, ¿cierto? Más 22 tercios. Ahí está, 22 tercios. Y si voy a la calculadora lo voy a hacer directamente ahí porque la idea es que la hagamos cortita. 27 medios más 22 tercios me da 125 sobre 6. Y como es un área, unidades al cuadrado. Ya, los vamos a dar cuenta que los dio exactamente lo mismo. Está perfecto. Pero la pega de hoy no es ver esta integración, esta integral indefinida por los métodos tradicionales, que tenemos que llevar a al mismo resultado, digamos, tanto el que me dio la calculadora como el que me dio haciéndolo analíticamente, pero ahora usando la técnica de las sumas de Riemann. Entonces, ¿qué hay que entender con esto? La definición de la suma de Riemann. En este caso, vamos a escribir la forma general. Dice que la integral dentro de un intervalo a hacia b, ¿cierto? De un f de x, o sea, de una función de x, con su respectivo diferencial de x, es igual al límite de cuando n tiende al infinito y más allá, ¿cierto? De la sumatoria de i desde i igual 1 hacia el enésimo, ¿cierto? De la función evaluada en x por y multiplicado por el delta x. Entonces, esta es la definición formal. Entonces, yo voy a copiar la misma expresión, la integral que teníamos acá en un comienzo, ¿cierto? La voy a dejar por acá. La voy a enmarcar para que no se nos pierda. ¿Ok? La vamos a enmarcar. Ahí está. Entonces
Entonces tenemos que llegar a este mismo resultado, al 125 sextos u cuadrado. Ahora, fíjense todos los elementos que participan acá, y hay que ir identificando cada uno. Lo voy a hacer con verde. Primero que hay que identificar quién es A, quién es B y quién es f de x. Lo voy a hacer por acá. A, en este caso, es el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior aquí? Menos 2, ¿cierto? Entonces vamos a anotarlo por acá. Menos 2. Hay que identificar también a B, ¿cierto? Y B es el límite superior. Y en este caso el límite superior, ¿cuánto es? 3 positivo. Muy bien. Y identificar el f de x. Entonces lo vamos a anotar por acá. ¿Quién diantres es el f de x? En este caso, el f de x es el integrando, ¿ok? Que sería lo que está acá. Sería menos x al cuadrado, ¿cierto? Más x más 6. Ya tenemos estos tres elementos plenamente identificados, señores. Así que los voy a enmarcar aquí en azul, netamente para que después cuando los tengamos que buscar, sepamos bien por dónde están. Entonces los vamos a acomodar bien. Esto está bonito. La idea es que nadie se pierda, ni yo tampoco. No me quiero explayar en una explicación y darme cuenta que la estoy vendiendo. Ya, ese sería el primer paso. ¿Ok? Entonces un segundo paso, bastante lógico, es encontrar esta cosa que está acá. Mira, fíjate. Lo voy a marcar con el mismo verde. Ya hallamos el f de x, ¿cierto? Ya encontramos esto que está acá. SA ya está. El b también lo encontramos. Encontramos el f de x, ¿cierto? Muy bien. Ahora hay que encontrar esto que está acá primero. El delta x, que es más sencillo. El delta x es el tamaño del intervalo. Pero eso va a haber otro videito más entretenido. Por ahora quiero ver la aplicación, no. Bueno, delta x está definido por b menos a, ¿cierto? Todo esto dividido en n. O sea, en la n veces. Entonces yo voy a conservar esa n ahí, la voy a dejar tranquilita. ¿Dónde está el valor de b? Aquí está, 3, ¿cierto? Menos a, y a es menos 2, ¿cierto? Entonces si lo resolvemos acá, más por menos, o sea, menos por menos da más, eso daría 5n, perdón, 5 sobre n. Ok, ahí tenemos ya otra cosa importante. Tenemos el delta x. Muy bien, porque después tenemos que, ya encontramos este. Ahora hay que encontrar el f de xy. ¿Y qué es el f de xy? Vamos a anotar su forma general para poder encontrarlo, ¿cierto? Entonces, el xy que está ahí sería igual a qué cosa. Y acá vamos a empezar a anotar. Sería igual a a más delta x por y. De hecho lo voy a anotar así, delta x y. Así de fácil. Ok, entonces ahora tenemos que ir reemplazando valores, los que tengamos conocidos por acá, para encontrar finalmente el xy. Veamos, xy sería igual al valor de a. ¿Cuánto valía a? Menos 2. ¿Cierto? Ahí está, menos 2. Más, ¿qué cosa? El delta xy. ¿Dónde está el delta x? Aquí está, ¿cierto? Fíjate que es el delta x multiplicándose por y. Entonces lo puedo escribir así tal cual. Fíjate.
5 sobre n y le agregamos la y. Y listo. Tenemos el delta, perdón, el xy. Muy bien, ya encontramos otro elemento. Pero recuerden ustedes ahora que hay que encontrar el f de xy, este dato que está acá, mira. Ese que está aquí. Y para hacer esto, fíjense ustedes, es tomar el f de x, o sea, la función f de x, esta que está acá, pero donde aparezca una x, reemplazar por el xy, o sea, por esta expresión que está acá. Veamos, ¿cuál era el f de x? Era este, pero ahora se va a llamar f de xy. O sea, vamos a tomar esta expresión original, ¿cierto? Y donde haya una x, lo reemplazamos por esto que está acá. ¿Ok? Vamos entonces. Sería menos, perdón, aquí me falta el igual. Sería menos, ahí hay una, voy a hacer un paréntesis bien grande acá. Sería menos 2 más 5 y sobre n, ¿cierto? Cerramos el paréntesis. Y si lo fijamos está elevado al cuadrado. Ahí está ese cuadradito, ¿cierto? Hay que respetar eso. Después más x. ¿Y x cuánto vale? Es lo mismo que está acá, ¿cierto? Lo voy a poner un poquito más astuto. Y vamos a ahorrar algo de tiempo. Ahí está. Más 6. ¿Ok? Más 6. Y ahí tenemos nuestro f de xy. También lo vamos a enmarcar aquí en azul. ¿Tenemos todos los elementos? Claro. Pero ahora hay que empezar a simplificar un poquito estas cosas. Porque finalmente hay que simplificar. O sea, ¿para qué los vamos a complicar la vida? Y aquí vamos a utilizar algo de productos notables. Entonces es importante tenerlo claro. Que es un producto notable, ¿cierto? Entonces vamos a darle con calma. La idea es que no nos perdamos. Ya, y acá ¿qué tenemos? Fíjense. Si yo observo esto que está acá, que lo voy a hacer en amarillo, miren, todo este componente está elevado al cuadrado, ¿cierto? Y cuando eso está elevado al cuadrado, esto es un cuadrado de binomio, justamente, porque es el cuadrado de dos términos. Entonces vamos a empezar a trabajarlo por aquí abajito. Ahí está. Entonces yo voy a, por un tema de orden, este menos lo vamos a dejar afuera por ahora. Vamos a abrir un paréntesis grande. ¿Y qué nos decía el cuadrado binomio? Nos decía que el primer término al cuadrado, o sea, sería, lo vamos a hacer bien lento, sería menos 2 al cuadrado, en este caso un más, ¿cierto? Más 2 veces el primero, ¿cierto? Por el segundo. El segundo término es 5i sobre n. Muy bien. Más, siempre más, el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Entonces lo voy a escribir en un paréntesis también para que no, por un tema de orden. Sería 5i sobre n al cuadrado. ¿Ok? Acá, ¿qué podemos hacer con esto? Por ahora nada, vamos a... Lo voy a anotar acá igual de todas maneras. Acuérdense que es solamente este cuadrado binomio que está ahí. Después le sigue todo lo que está en el resto. Lo otro que está ahí. Se están sumando por lo demás. Se me olvida poner la suma. Ok.
Ya, vamos a seguir trabajando por acá. Yo sé que esto puede tornarse muy tedioso, pero la explicación lo vale. Conservamos el mismo menos, lo dejamos afuera. Horrible me quedo ese paréntesis. ¿Puedo hacerlo mejor? Claro. Ya, veamos qué pasa acá. Ese menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Muy bien, ¿cierto? Aquí 2 por 2, 4. 4 por 5 es 20. Eso, como hay un negativo acá, eso va a decir menos 20. Que multiplica ahí, ¿cierto? Menos 20. Vamos a hacerlo mejorcito. Se puede hacer siempre mejor. Menos 20i sobre n, ¿cierto? Más el segundo término al cuadrado. Recuerden acá que este cuadrado afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces, aquí arriba quedaría 25, porque 5 al cuadrado 25, 25i cuadrado dividido de n cuadrado. Hemos resuelto este cuadrado de binomio. Entonces agregamos acá lo que nos queda, ¿cierto? Y acá, ¿qué se puede hacer con esto? Por aquí, ¿qué se puede hacer? No, nada más, ¿cierto? No veo más nada. Ahora, ya, pero aquí vamos a agregar esto que está acá, fíjense. Quedaría, si yo rompo este paréntesis, ¿cachai? Me quedaría eso negativo, ¿cierto? Que este más al ingresar multiplicando al paréntesis no afecta en nada realmente. O sea, quedaría aquí menos 2 más 5i sobre n más 6. Y ahí estamos. ¿Se fijan, no? Entonces, ahora ¿qué podemos seguir haciendo? Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Que acá tenemos este menos que está multiplicando a este paréntesis. Y si entra a multiplicar, le cambia el signo a todos. Es como cuando jugáis el 1 y te ponen la tecla, o sea, la carta que te da vuelta el giro. Entonces, todos para otro lado. Esto quedaría como menos 4, ¿cierto? Más 20 y sobre n, ¿cierto? Más 20 y sobre n, ese más queda menos 25 y al cuadrado sobre n al cuadrado. Y acá vamos a escribir lo mismo que estaba acá, ¿cierto? Y ¿qué más? Esto era cuál. Espérate, aquí. Sí, estoy bien. Ya. Y acá sería menos 2 más 5i sobre n más 6. Vamos bien. Ahora, ¿qué podemos simplificar acá? Fíjense acá. Tenemos lo siguiente. 4 menos 2 es menos 6. Y más 6, 0. O sea, vulgarmente podríamos decir que eso se elimina, con ese se elimina y con ese se elimina. ¿Se fijan o no? ¿Se fijan o no? Como hicimos una pequeña reducción. Ya, entonces, ¿qué nos va a ir quedando ahora? Vamos a hacerlo nuevamente aquí. Quedaría f de xy y vamos a ordenarlo, digamos, tal cual como está, si no hay problema. Entonces quedaría más 25, veamos algún término semejante. Ah, claro, mira, fíjate. Tengo i sobre n
Y acá I sobre N, fíjate, lo voy a hacer aquí en azul. Ese término tiene el mismo componente literal que ese. ¿Se fijaron o no? Entonces, si tengo 20 más 5 me da 25. Entonces aquí quedaría, estoy dibujando horrible, 25 I sobre N menos 25 I cuadrado sobre N cuadrado. ¿Ok? Hemos llegado a esta primera conclusión. Encontramos el XI. Ahora, ¿qué sigue? Buena pregunta, ¿cierto? Recuerden ustedes que ya encontramos el XI. O sea, el f de XI. Eso que está acá. Vamos a ordenarlo aquí un poquito para que sea mejor, como se algo tan ordinario. Ahí sí. Ahí está. Ya, ahora hay que agregar un otro paso que es el siguiente. Fíjense ustedes acá. Que es multiplicar estas dos cosas. Lo voy a hacer aquí con rojo. Mira. Aquí el f de xy se está multiplicando por el delta x. Entonces, vamos a hacer la siguiente multiplicación. Tomo el f de xy, lo voy a hacer aquí abajo, lo vamos a proteger con un paréntesis. Fíjense ustedes acá. Ahí, y lo vamos a multiplicar por el delta x, ¿cierto? ¿Y cuánto valía el delta x? 5 sobre n, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí está, 5 sobre n. Muy bien. 5 sobre n. Y aquí es bien sencillo porque es multiplicar todos los de arriba con todos los de abajo. Aquí este 5 pasaría a multiplicar a ese término y a ese término que está ahí. Y esa n a ese término y a ese término que está ahí. Procedimos. 5 por 5, o sea, 25 por 5, ¿cuánto es? ¿Dónde está la calculadora? Porque por 4 es 100, es 125, si no me equivoco. O estoy equivocado. 125, no es que estoy pillo. Acá quedaría 125, horrible me quedó. 125 y dividido de qué cosa. N por n sería n cuadrado menos aquí 5 por 25 también es 125, ¿cierto? Serían 125 y cuadrado. Muy bien. Y acá tengo n cuadrado por n es n al cubo. Y ahí está. Ya encontramos esa primera parte. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Vamos a ir desarrollando lentito. Ahora tenemos que aplicar la sumatoria. ¿Se fijan o no? Vamos a ir a la definición de la sumatoria. ¿Dónde está? Aquí está, fíjate. La sumatoria lo voy a llevar aquí abajo porque ya tengo tanto dato aquí que ya hasta uno mismo se puede perder. Ya, tenemos que llevar a esto. Y vamos a aplicar, ya tenemos estos datos, ¿cierto? De hecho, el f de xy por delta x es esto mismo, ¿cierto? Lo acabamos de hacer. Entonces va a quedar como el límite de cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De la sumatoria desde i igual 1 hasta n de esta cosa que está acá. Y lo vamos a copiar aquí. De eso que está ahí. ¿Se fijan o no? Eso es todo. Eso es todo, amigos. Entonces, ahora, para ir procediendo con calma, ¿cierto? Pero aquí hay que aplicar algunas propiedades de la sumatoria.
porque como la integral tiene propiedades, los límites también, la sumatoria también lo tiene. Y una de las propiedades es que podemos separar, vamos a hacer aquí, en sumatorias parciales. Me voy a olvidar por lo pronto del límite, ¿ok? Solamente por un tema de orden, para no complicarlo. Entonces acá yo puedo escribir lo siguiente, que esto sería igual a qué cosa, a la sumatoria, ¿cierto?, de i igual a 1 hasta el enésimo de 125 i sobre n al cuadrado, ¿ok? Menos la sumatoria desde i igual a 1, ¿cierto?, hasta la enésima de 125 i cuadrado, ¿cierto?, sobre n al cubo. Muy bien, muy bien. Entonces ahora, perdón, que déjenme acomodarme un poquito también, que se me cansa un poco la mano. Bueno, entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjense ustedes que aquí la sumatoria está en función de i. Nótenlo bien acá, lo voy a destacar acá. Ambas están en función de i. Por tanto, todo lo que esté fuera de i, digamos que es una constante, digamos, ¿ok? Y las constantes, al igual como en la integral, pueden salir de la función sumatoria. Y fíjate que este 125 también es una constante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a hacerlo aquí con calma. Si yo saco fuera de la sumatoria el 125 y el n cuadrado, porque son términos que son distintos de la i, quedaría 125 sobre n cuadrado, ¿cierto? Y eso multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta el enésimo. ¿De qué cosa los quedó aquí? Los quedó una i nomás, ¿cierto? Una sola y triste i, solita, pobrecita. Hacemos lo mismo por este lado. Acá este 125i, la misma historia, este 125, perdón, fuera. Entonces quedaría menos 125 sobre n al cubo, en este caso, n al cubo, que multiplica a la sumatoria de i igual a 1 hasta el enésimo de todo lo que nos quedó acá. Y acá en este caso es i al cuadrado. Muy bien. ¿Se fijan o no cómo va tomando forma esta cosa? Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer aquí? Recuerden ustedes que la profe nos dio una fórmula. No sé si la recuerdan. A ver si la anoto por acá. De hecho las tengo aquí en el cuaderno. Que son propiedades de la sumatoria en definitiva. Aquí está. La profe escribió lo siguiente. Que 1, horrible me quedó ese círculo. Ahí sí. Dice que cuando la sumatoria es desde i igual a 1 hacia el enésimo de la función i, esto era igual a qué cosa? A n factor de n más 1, todo esto sobre 2. ¿Ok? La segunda propiedad decía lo siguiente, que cuando se tiene la sumatoria desde i igual 1 hasta el enésimo, pero ahora de i cuadrado, ¿cierto? O sea, de i cuadrado, me voy a esforzar en dibujar mejor. Esto era igual a n factor de n más 1, ¿cierto? Por 2n más 1
¿cierto? Todo esto sobre 6. Hay otra más, sí, del n cubo, pero no la voy a hacer por un tema de tiempo, porque acá estamos solamente en presencia, fíjense en la sumatoria. Ya habiendo despejado, tenemos la y solita elevada a la 1 y la y elevado al cuadrado, que son justamente las que están acá. Entonces hay que empezar aquí a trabajar, a reemplazar esta sumatoria por lo que aparece acá. ¿Ok? Lo voy a mover un poquito más abajo para que se pueda ver bien. Comenzamos. Aquí que había quedado 125 sobre n cuadrado, y esto aquí va a multiplicar a esto que está acá, ¿cierto? Lo vamos a poner en paréntesis. Sería n factor de n más 1 todo esto sobre 2. Ahí está. Menos lo que está acá, ¿cierto? Es 125 sobre n al cubo, que multiplica a la sumatoria de i al cuadrado. E i al cuadrado es todo esto que está acá, ¿cierto? Sería n factor de n más 1, que al mismo tiempo multiplica a 2n más 1, todo esto sobre 6. ¿Ok? Interesante, ¿no? Ahora, perdón. Aquí hay un producto, ¿cierto? Se van a dar cuenta que n cuadrado por 2 es lo mismo que 2 por n cuadrado. O sea, yo puedo invertir estos factores y no pasa nada. Miren lo que va a pasar si hago eso. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Ese 2 lo vamos a tirar acá afuera y ese n cuadrado lo vamos a tirar acá. Eso no afecta en nada el resultado. De igual manera, esa constante la podemos dejar ahí afuera y ese n al cubo dejarlo ahí y no pasa nada. ¿Qué gracia tiene todo esto? Ah, maravilloso, ¿cierto? Podemos cancelar algunas cositas por ahí, ¿cierto? Y lo simplificando la vida. Porque esa es la idea, no complicarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener aquí que esa n se elimina con una de esas que están ahí. ¿Ok? Y acá esa n elimina a una de las de acá. Pero aquí tendría que alargarme un poquito y resolver. Vamos a hacerlo así, mira. Esto queda al cuadrado, ¿cierto? Ya, voy a copiar todo aquí abajo. Ahí. ¿Y qué va a pasar? Vamos a hacer lo siguiente. Que acá debo reemplazar, operar, digamos, básicamente ese producto que está ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a quedar acá? 125, espera un poquito, que me estoy perdiendo yo solo. Ah, sí, me perdí un paso acá. Me van a disculpar, chiquillos. Vamos a hacerlo bien. Ya, S6 está bien ahí. Aquí vamos a desarrollar esto que está acá. Vamos a hacer desaparecer estos paréntesis. ¿Ok? Para que sea más sencillo todavía. Entonces, ese 125 medio lo dejamos acá. Vemos qué pasa aquí. Aquí esa n, por esa n que está ahí, queda n cuadrado, ¿cierto? N cuadrado. Muy bien. Y esa n, por el 1 que está ahí, queda simplemente n, ¿cierto? Y abajo quedamos el n cuadrado menos 125, ¿cierto? Sobre 6. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo.
Aquí los vamos a alargar un poquito. Sn, porque esto multiplica así, ¿cierto? Ahí está. Sn por 2n queda 2n al cuadrado, ¿cierto? Claro. Más ese... Espérate. Sí, pues estoy bien. 2n al cuadrado. Muy bien. Después quedaría aquí ese... Ah, ya. Espérate. Aquí me acabo de pastelear. Uy, que estoy pastelazo hoy día. Vamos a reemplazar... Fíjense que es lo mismo que está acá. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Aquí quedaría n cuadrado, ¿cierto? Más n. Y eso se multiplica por 2n más 1. Todo esto sobre n al cubo. Fíjate que eso que está aquí es lo mismo que estaba acá, ¿cierto? Y resultó en esto. Entonces ahora vamos a continuar por aquí. Ya. Y aquí vamos a empezar a transformar. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Que de repente mis apuntes me fallan y me mareo yo solo. Ya. Más encima estoy dibujando malísimo. Ahí sí. Ya. N cuadrado por esta cosa que está acá daría 2n al cubo. 2n al cubo, ¿cierto? Hicimos este producto que está acá. Ahora ese por el que está aquí, multiplicar por 1 es lo mismo, ¿cierto? Más n al cuadrado, ¿cierto? Ahora, ese que está aquí, por el de acá, daría 2n cuadrado, ¿cierto? Ambos son positivos. 2n cuadrado, ¿cierto? Y n por 1 es más n. Y ahí estamos listos. Muy bien. ¿Qué podemos seguir haciendo acá? Para ir simplificando cosas. Fíjense acá, chiquillos, que bueno, voy a escribirlo aquí en paréntesis para que no nos perdamos. Como aquí abajo hay un monomio, podemos repartir ese término, digamos, para cada uno de los elementos que estén arriba. Y va a quedar una cosa así, miren. Miren que va a quedar bonito esto. Esto lo voy a correr un poquito para acá. Eso también. Y aquí, ¿cómo quedaría? Lo vamos a hacer bien. Del principio mejor. Aunque me complique solo la existencia. Va a quedar así, fíjense. Fijan, ese n al cuadrado le compartimos el denominador, ¿cierto? Y acá va a quedar dividido del mismo denominador, ¿cierto? N al cuadrado. Menos. Acá seguimos conservando los 125 sextos. Y acá, como ya han de imaginar, vamos a hacer un paréntesis grande. ¿Ok? Donde vamos a escribir cada término. A cada término, pero le vamos a agregar como un denominador n al cubo. Entonces se quedaría n al cubo. Esto igual va a quedar n al cubo. Vamos a separarlo un poquito para que se entienda bien la idea. Aquí quedaría n cuadrado dividido de n al cubo, ¿cierto? Más 2n al cuadrado sobre
n al cubo más n sobre n al cubo. ¿Se vieron o no? Fue simplemente ir reemplazando ahí, digamos, y veamos qué se puede hacer. Veamos qué se puede hacer. Aquí lo vamos a dar cuenta de lo siguiente, fíjense. Eso se hace 1. ¿Se vieron o no? Aquí podríamos haber hecho una simplificación. Sí, porque esto tiene n cuadrado y ese n. Toda la razón, es 3n cuadrado. ¿Y a dónde anoté eso? Ya. ¿Saben qué, chicos? Lo voy a hacer de nuevo. Consideren esto un lapsus. Así que y acá por lo demás ese cuadrado se va con ese y ahí queda un 1 nomás. Ya, aquí quedaría 2n al cubo, n cuadrado daría más 3n cuadrado, ¿cierto? Más n. Y como dijimos, vamos a repartir el denominador, que es común en este caso, n al cubo. El cubo, n al cubo, n al cubo. Voilà, y así debería quedar. ¿Se vieron o no? Entonces, ahora hay que empezar a cancelar algunas cositas. Aquí ya hicimos un pequeño trabajo, ¿cierto? Exacto. Vamos a ir pasando el limpio. Aquí quedaría 125 sobre 2 que multiplica ¿a qué cosa? Veamos. Eso se hizo 1, ¿cierto? 1 más 1 sobre n y aquí menos 125 sextos. Veamos qué está sucediendo acá. Porque aquí igual hay algunas cositas que se van a empezar a cancelar, ¿cierto? Veamos. Aquí tenemos 2n. Tenemos, perdón, 125 ya. Y esto va a multiplicar a qué cosa. ¿De dónde es que se apunte? Ni me acuerdo. Ya. Tenemos n al cubo arriba y n al cubo abajo. O sea, estas cosas se hacen un 1, ¿cierto? Por tanto, aquí abajo quedará simplemente un 2. Ese 2 quedó solito, ¿cierto? Más. Tenemos n cubo, o sea, n cuadrado arriba, n cubo abajo. Conservamos el 3. Y acá va a quedar una n abajo, ¿cierto? Que esas dos se eliminan, ¿cierto? Pero queda una aquí. Entonces quedaría 3n. Más esa n se elimina con una de las de aquí. Entonces quedaría 1 sobre n cuadrado. Y ahí estamos, ¿cierto? Ha sido largo, ¿cierto? Y larga la cosa. ¿Qué se puede seguir haciendo acá? Esta cosa está multiplicando, ¿cierto? Entonces hay que empezar a operar aquí. Claro, porque hay que ya empezar a definir algunas cosas. Ah, pero vamos a poder aplicar directamente el límite. Sí, vamos a aplicar el límite. Cara y palo. Porque para estas cosas hay que ser valiente. Hay que tener valentía. Entonces hay que aplicar el límite de todo eso, ¿cierto? Claro, porque recuerda que tu límite cuando n tiende a infinito. Lo vamos a recordar aquí. El límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué cosa?
de esto que está acá, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a ir viendo algunas cosas que pareciera que se lo repitiera, pero vamos a hacerlo cuenta de lo siguiente. Vamos a decir acá que es el límite de 125 medios que multiplica a esto que está acá, a 1 más 1 sobre n menos 125 sextos que multiplica oh, perdón, a 2 más 3n más 1 sobre n cuadrado. Ok, bien largo eso. Ahora aquí podríamos aplicar algunas propiedades de los límites, como por ejemplo separar los límites de la suma, ¿cierto? Porque es una propiedad de los límites, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Espera, deje ese apunte. Vamos a aplicar el límite carepalo. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Qué? Lo siguiente. Piensen ustedes, chillos, lo siguiente. Sí, vamos a tirar el límite del tiro. Si yo tengo, porque aquí el límite está en función de n, ¿cierto? Entonces hay que fijarse en todos los términos que tengan n. Si yo tengo un número y lo divido por un número muy pequeño, muy pequeño, o sea, imagínense un número gigantesco, ¿cuánto va a valer eso al final? Eso va a valer 0. ¿Se fijaron o no? Fíjense, donde haya una n abajo, esas cosas se hacen 0. Claro, que piensen ustedes que yo tengo un número cualquiera y lo divido en infinitas partes. Van a quedar 0, ¿cierto? Puede sonar algo extraño esa explicación, pero ya hemos aplicado el límite, son los términos que tenían n. Entonces, ¿qué queda acá? 125 sobre 2, que queda multiplicado por 1, ¿cierto? Parece cualquier cosa menos un 1 eso. Por 1. Menos 125 sextos, que queda multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Ahí sí. Entonces, vamos a empezar a calcular aquí ya este límite tan lindo. 125 medios por 1 es simplemente 125 medios, ¿cierto? No, cualquier cosa multiplicado por sí mismo es lo mismo. Entonces, acá quedaría, fíjense que acá yo puedo cancelar, o sea, simplificar. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Entonces daría 125 tercios, o sea, de esta forma. Digamos que eso es un 1, digamos que eso es un 3. Y ahí ya estamos listos. Fíjense que ha sido largo el camino. Y si yo voy a la calculadora y escribo 125 medios menos 125 tercios, me da 125 sextos. Esto obviamente en términos de unidades al cuadrado. Y hemos terminado, chiquillos. Ahora este ejercicio, no se asusten porque es complejo. De hecho, le di hartas vueltas, pero ahora veamos si llegamos a lo mismo, 125 sextos. 125 sextos. Maravilloso.
Fíjense que lo hemos resuelto con la calculadora, usando las técnicas de integración. En este caso, integración bastante sencilla, de 225 sectos, pero ahora lo hemos hecho por el método de sumas de Riemann. Es bien complejo, ¿ok? Este video es el primero que hago con sumas de Riemann en la vida, ¿ok? Tomé un ejercicio de por ahí que lo encontré y me fui al tiro a la pata de los caballos, o sea, con un ejercicio largo, o sea, con un integrando de 3 términos. O sea, toma harto tiempo esto. Espero que les sirva. Probablemente a medida que vayan pasando las clases vamos a ir desarrollando otros. Los voy a ir compartiendo naturalmente. Y voy a mejorar yo también, porque es primera vez que hago una suma de Riemann entera. O sea, nunca antes en la vida lo había hecho. Ahora me siento un poquito más preparado. Así que, bueno, tomen este primer video como una prueba, ¿ok? Y bueno, irán saliendo otros mejores. Ya, chiquillos, ya que era un cuarto a las 11 ya. Me alcanzo a tomar un tecito, té por ahora, porque es día martes. El viernes habrá algo de algo tinto. Ya, chiquillos, chao.